Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Kuhn, soy ingeniero biomédico que trabaja en la intersección de la salud con la salud pública, con tecnologías de la información y con seguridad nacional. Eh, Trataré, para aquellos que no me conocen, de presentar a través de los lentes de múltiples disciplinas e interdisciplinas este tema de la sustentabilidad global. Quisiera, antes que nada, describirles brevemente qué áreas está interesada la sociedad de las implicaciones sociales de la tecnología y cómo ven desde la inclusión social a tecnologías sustentables, al uso humano de la tecnología, la ética y tecnología humanitaria. Hay muchos aspectos que muchas veces el lado científico no presta atención, pero son muy importantes. Para aquellos que son ingenieros biomédicos, imagínense si alguien tiene implantado un marcapaso y alguien desde afuera lo puede controlar, incluso matar a esa persona. Eh, Todas las cosas que estamos aprendiendo sobre la privacidad y la protección, pero también el acceso a la información. Entonces, esa inclusión social y la división digital que ya existe, trataré de mostrarlo a través de esta presentación. Eh, la definición global de sustentabilidad puede eh, estar presentada en distintas formas. Yo lo que voy a tratar de hacer es mostrar, particularmente en estas 5 áreas, cómo todas ellas afectan la salud y la salud pública. De paso, cuando digo salud me refiero a cosas como problemas cardíacos, el cáncer, y la salud pública obviamente es algo como el COVID que estamos sufriendo ahora. Entonces, el crecimiento global, la urbanización, el uso de energía y el calentamiento global, la excesiva producción de basura y lo que eso genera en la polución de la tierra, del aire y del agua, el transporte en las ciudades y obviamente con tantas inundaciones y fuegos, ¿de dónde van a salir los suministros de comida y de agua? Esto es de acuerdo al World Economic Forum, eh, lo que ellos vieron dentro de los riesgos económicos, de medio ambiente, geopolíticos, sociales y tecnológicos, cuáles eran los mayores riesgos y en términos del impacto, como pueden ver en la derecha, enfermedades infecciosas es uno de los principales, pero hay un montón de otras áreas que son tan importantes. Obviamente, con los avances de ciencia y tecnología hemos extendido la vida y lo que sucede es que las partes de nuestros cuerpos tienen que ser reemplazadas o arregladas y eso cuesta mucho dinero. Entonces, los crónicos forman algo que produce un costo a la sociedad tremendo y obviamente eh, la solución de la que vengo hablando hace muchos años es, en vez de diagnosticar, tratar y curar, es hacer énfasis en estar bien, en mantenernos bien y prevenir la enfermedad. Eh, Como pueden ver, la población mundial ha cambiado sustancialmente, más de 3 veces el aumento de 2.5 billones de personas a 7.8 y la expectativa de vida ha subido de 45 años y medio a 72.3. Esto genera problemas bastante serios y uno de ellos entonces, como
mencioné en esas 5 áreas de sustentabilidad es el crecimiento global y la urbanización. Una de las cosas que es evidente es que cuanto más gente hay por unidad de área, o sea, la densidad poblacional, genera muchos problemas desde el punto de vista de las enfermedades transmisibles o las infecciones, como lo estamos experimentando ahora con el COVID. La importancia de las multidisciplinas e interdisciplinas es tremenda, porque cada uno tiende a ver lo que tiene educación, y el tener un equipo multidisciplinario permite aprender de lo que está pasando en otros ámbitos, que es parte de nuestros problemas. Este es un ejemplo típico de la ciudad de Delhi, en la India, donde la población era 4.4 millones en el 75, para el 2000 ya eran 12.4 y hoy por hoy ya son más de 30 millones. Entonces, a medida que los cambios climáticos, por ejemplo, al subir el nivel del agua en el sur de la India y de Bangladesh, eso va a hacer que la gente se vaya a áreas más al norte, entonces las poblaciones van a ser la urbanización va a ser aún mayor, y los potenciales para enfermedades va a ir aumentando. Por otro lado, en el reporte del año 21 de los riesgos globales, podemos ver en este chart que Pakistán y Bangladesh, que tienen sustanciales poblaciones, como están ahí mostradas en rojo, solamente 17 y 12.9% de sus respectivas poblaciones tienen acceso a Internet. Para mucha gente esto puede resultar increíble. Si miramos a este mapa del mundo y miren arriba a medida que van pasando los años, ¿dónde van a ser las áreas con más población? Todas van a ser en África y en Asia. Como ven, el diámetro de esos círculos va aumentando. Pero ¿qué pasa? Si miramos a esas 20 ciudades y las ponemos en orden de lo que se piensa, y por favor miren esa tercera columna. Esto no es la población de esos países que están mencionados en la segunda columna, sino de esa ciudad que en la primera columna, por ejemplo, Lagos, se espera que va a tener 88.3 millones de habitantes. De las 20 ciudades más grandes en población, 12 van a ser de África y 8 de Asia. Hoy por hoy, Asia tiene más o menos 61% de la población mundial, África un 15%, Europa un 10%, y las Américas un 14%. Lo que pasa es que África está creciendo 5 veces más rápido que el resto del mundo. Pero observen Kinshasa, la segunda ciudad ahí que va a tener 83.5 millones. En el año 2019, miren la última columna, 91% de su población no tiene acceso a Internet. Entonces, cuando miramos estos volúmenes, estos países, que en su mayoría son muy pobres, no van a poder cambiar ese porcentaje. Es más, tal vez sea mayor la cantidad de gente que no tenga acceso. Y esto va a generar problemas muy graves, particularmente en lo que tiene que ver con población y urbanización. Esto, que es un estudio que salió este año, en julio 27, por la agencia Agency for Healthcare Research and Quality, es un estudio que prácticamente
muestra en Estados Unidos, como pueden ver, los lugares oscuros son lugares que están bien desde el punto de vista de computación, pero los estados que se ven claritos, casi blanco, un celeste muy claro, entre 22 y 62% no tienen aparatos, computadoras, o sea, no tiene acceso a Internet. Y esto ha creado prácticamente hasta problemas políticos, porque la mayoría de esos estados en blanco, de paso, lo que ustedes ven acá son los condados de todo el país. Y la mayoría de los condados que están en lugares claritos tienden a ser del lado rojo, del lado republicano, mientras que las grandes metrópolis tienden a ser demócratas, y ahí empiezan problemas por falta de educación, por no tener información, y realmente hay una división digital tremenda. No voy a usar mucho del tiempo de esta presentación en mostrarles los distintos aspectos que los pueden encontrar en este lugar de NASA en particular, que habla de la evidencia, de las causas, de los efectos y de los signos vitales que están generando los problemas de los cambios climáticos. Pueden ver eso, y como dije, no quiero meterme ahora en detalle de eso, pero es importante que sepan dónde encontrar la información sobre lo que está pasando y los efectos que eso está teniendo. En cierta forma, en resumen de lo que está pasando, entonces, es que los niveles de agua van creciendo. Muchas ciudades que están sobre la costa van a estar cubiertas por agua. Áreas donde antes se plantaban, ahora hay sequía, mucho calor, hay incendios debido a la falta de agua. En otros lugares hay inundaciones tremendas. Está afectando en cuanto al tiempo, los huracanes son más fuertes, más intensos y más a menudo. Y entonces, hasta la producción de agricultura o de ganado, ¿dónde se va a hacer si constantemente tenemos fuegos que de repente, como en el 19, previo al COVID, cubrieron prácticamente toda Australia, y todos los años se está cubriendo a California, que es el granero no solamente de Estados Unidos, pero de muchas partes del mundo? Las temperaturas van a seguir aumentando, entonces tenemos que encontrar alguna forma de controlar eso. Y acá están la información mostrando esos incrementos prácticamente anuales que estamos viviendo. Este es un ejemplo de lo que está pasando también acá en Estados Unidos. El problema viene de muchísimos ángulos. Por un lado, las propiedades en California son muy caras. Mucha gente decidió empezar a mudarse a Las Vegas porque era un lugar barato. Y a medida que fue aumentando esa población y la urbanización, por supuesto, empiezan a necesitar más recursos para poder mantener verdes sus pastitos y las canchas de golf. Y eso ha generado que el lago Mead, donde está la famosa represa de Hoover, que es una gran fuente de energía para muchos estados, se fuera quedando cada vez con menos agua. Simplemente en ese periodo del 2000 al 2004, los niveles bajaron 18 metros, 54 pies. El problema es que esa agua también va a California, viene del río Colorado, y es la que se usa para agricultura. Entonces, el lago Mead se fue achicando, acá lo podemos ver a través de
de fotos de satélites. Y ahora, en junio del 21, ustedes pueden ver las líneas cada vez están peor. Esa primera línea que ustedes vieron sería hasta acá. Esto eran 18 metros y acá hay más aún de eso y cada vez más sequía. Entonces es un problema para la generación de energía como también para la agricultura. Entonces esto me trae a un segundo tema que tiene que ver con el uso de la energía, pero también con el global warming y el la excesiva producción de basura y la polución entonces de la tierra, del aire y del agua. Entonces, la geomedicina en cierta forma es una combinación de genética con el estilo de vida y con el medio ambiente. Y el problema más grave que hay, o uno de los problemas más graves, es que cuando miramos a los récords electrónicos que la mayoría de los hospitales del mundo están tratando de tener, no contienen la información de la que estoy hablando acá. Algunas, tal vez la genética empieza a aparecer, pero no aparece el estilo de vida ni la del medio ambiente. Entonces, cada vez, por mi edad, que yo voy a ver a un especialista, la primera pregunta que se me hace es si yo fumo. Y siempre he dicho que no, pero nadie me pregunta a dónde vivo o a dónde viví. Y cuando yo fui al colegio en la UCLA, en California, respirar en Los Ángeles era equivalente a fumar una caja de cigarrillos por día. Entonces, desde el punto de vista de mis pulmones, yo he fumado y eso no está documentado en ningún lado. Entonces, la información que tenemos es parcial. La calidad del agua que tomamos no está ahí tampoco. Entonces, ¿dónde empiezan? Probablemente no solamente cuando uno es chiquito, pero ya cuando uno está como un feto, ahí ya empiezan a haber problemas que vienen de los padres, tal vez. Entonces, ¿qué nos enferma? Entonces, nuestros barrios, los materiales que usamos en las casas, desde la pintura hasta las paredes, nuestros comportamientos, el uso de drogas, alcohol, cigarrillo, nuestras carreteras, y por supuesto hay algo que el Environmental Protection Agency definió como el Air Quality Index, que iba de 0 a 500. Cuando se llega a esa área de 301 a 500, prácticamente la gente no debería salir. Cuando vamos a lugares como Nueva Delhi o incluso Beijing, en Nueva Delhi hay muchos lugares donde los niveles llegaron a 999. Entonces los daños que eso están haciendo a los niños es tremendo. Un artículo interesante que salió en Lancet de octubre 19 del 17 habla de los 9 millones de muertes prematuras y muestra que tienen que ver con estos problemas de medio ambiente y son más grandes que 3 veces la suma de las muertes del SIDA, tuberculosis y malaria, que habían sido las enfermedades infecciosas más populares, digamos. Entonces, si miramos en las tablas de la Organización Mundial de la Salud, en el 19, estas eran las 10 amenazas más grandes que había. Como ven, ahí la influencia global, pandemias, estaba como número 3, los crónicos sería la número 2, y la polución y los cambios climáticos la número 1. Por supuesto, los servicios médicos,
acá hay mucha gente que va al hospital, lo curan de algo, pero se vuelve a la casa con infecciones para las cuales los antibióticos no tienen solución. Entonces tenemos más problemas. Y por supuesto, hay un artículo de septiembre del 2013 que muestra los errores generados en hospitales, y estamos hablando de 400 a 440.000 personas que mueren anualmente debido a eso. Obviamente el agua, no todo el mundo tiene agua para tomar. eh, los cambios climáticos han derretido los glaciares, por ejemplo, en Asia, y esa agua que venía de cuando se derretían y alimentaban los ríos, de donde la gente tomaba el agua, ya no existen. Y entonces, ¿de dónde van a sacar el agua? Este no es un problema necesariamente en las Américas, me refiero a obtener agua potable, pero en el resto del mundo lo es. La basura, tenemos islas enteras, prácticamente continentes de plásticos que están flotando por el Pacífico, y tenemos que encontrar otra forma de hacer eso. La naturaleza, o sea, cuando arrasamos con bosques, estamos generando los problemas que estamos viviendo. Por supuesto, usando sistemas geográficos de información, podemos ver en cualquier ciudad, en cualquier estado, dónde están las aglomeraciones de los distintos problemas, que pueden ser problemas cardíacos, problemas respiratorios, etcétera. Y todo eso tiene entonces que ver con la geomedicina. Hay ciertos mapas que los pueden encontrar en la página de NOAA que muestran los cambios climáticos en octubre de este año. Estos son los últimos que se pueden ver. Y también pueden ver los daños que han causado, y es lamentable, pero esa es la forma que mucha gente mide los problemas, por los factores económicos. Y como pueden ver abajo en distintos colores, tienen todo tipo de desastres, sequías, inundaciones, congelación, tormentas severas, ciclones tropicales, fuegos, y tormentas de invierno. Entonces, cada una de estas cosas puede generar problemas. Por otro lado, si miran cerca de esta área de Texas, no ven el problema que surgió en febrero de este año, y que fue bastante sustancial, y lo voy a mencionar en unos segundos. También la página de NOAA habla de los distintos impactos sociales que tienen estas distintas desgracias, desde los fuegos a los tornados, a los cambios climatológicos, el estrés causado por el calor, y por supuesto, a medida que se van calentando distintas áreas, los mosquitos, por ejemplo, van invadiendo esa zona, lo cual genera problemas de salud pública y de salud. Y en cierta forma, acá pueden ver un montón de cosas que están dirigidos a distintas partes del mundo, desde arrasar con zonas enteras en el Amazonas, a los fuegos tremendos que hubo en Australia. Y entonces, mucha gente ha mirado a las inundaciones en el medio de julio en Europa, lo que costó eso, las distintas industrias, los que perdieron, incluso el terremoto que hubo este febrero en Japón. Pero
yo quisiera que ustedes piensen en forma de factores económicos, de salud, incluyendo la salud mental, la salud pública, la seguridad nacional, la educacional, la parte política, y van a ver que es imprescindible entender cuál es la raíz del problema, porque hasta que no sepamos quién, o sea, quién lo va a resolver, es imposible saber quién lo va a resolver si no sabemos cuál es el problema que estamos viendo. Y muchas veces nos confundimos, la sociedad mira a problemas en una forma distinta de la que debería de pensar. Y entonces, por ejemplo, acá les muestro 5 crisis muy distintas. Y en algunos casos puse la palabra un accidente porque obviamente lo que pasó en Haití, por ejemplo, las Naciones Unidas se negaba a tomar responsabilidad. Finalmente aceptaron de que fue culpa de ellos, de tropas de Nepal, que infectaron las aguas y causaron el desastre. El problema es que pidieron perdón, pero no están ayudando económicamente a resolver el problema. Y entonces el desastre de Fukushima empezó con un terremoto, después hubo un tsunami y después la explosión del reactor nuclear, los problemas que suceden con el aftosa en Uruguay, en Argentina, Brasil. Entonces, y lo que está sucediendo en este momento en Las Palmas, en las Islas Canarias, con el desastre del volcán que sigue mandando lava. Entonces, esa contaminación generada por las Naciones Unidas ha contaminado obviamente la agricultura, la comida, ha creado problemas de salud pública. De acuerdo al CDC, más de 800.000 personas han sufrido por eso y unas 10.000 muertes, generadas todas por esa contaminación del agua. Y el problema es que cada vez que hay un problema de cólera, mandan médicos, mandan enfermeras, mandan remedios, pero no resuelven el problema, que es la falta de infraestructura sustentable de agua potable. Y los únicos que la pueden resolver son ingenieros civiles que entienden sobre cañerías. Bueno, eso sucedió en el año 2010, después del terremoto, empezó en octubre, y estamos en el 21 y no está completamente resuelto, porque no tienen los medios para arreglarlo. Esto es lo que está pasando en Las Palmas. Esa área roja está haciendo crecer más y más la isla, porque toda el lava se ha seguido desparramando en el mar. Pero ¿qué pasa? A medida que va bajando, muchas casas han quedado completamente, de repente se han salvado la casa, pero toda la infraestructura alrededor de esa casa, o sea, el agua potable, las cañerías ya no están, los cables de comunicaciones, la electricidad, todo se ha arruinado. Entonces tiene una casa que no se puede usar y de repente todo lo que está dentro se ha salvado, pero no sirve. Y acá tenemos la situación de Europa. Y por supuesto estamos en una era donde, debido al COVID, esperamos que se pueda hacer la educación a la distancia, la teleeducación, la telemedicina y el comercio electrónico. Pero ¿qué pasa? Ya por las cifras que les mostraba, no todo el mundo tiene eso, y el promedio que he estimado es que 60% del mundo no tiene acceso a Internet. Le agregamos todos estos problemas de calor y sequías, y esto era lo que sucedió en Texas, que no estaba representado. Las temperaturas bajaron
tenemos un estado donde no hay regulaciones, pero se congelaron las turbinas, se quedaron sin calor, sin energía, no había agua para tomar, no quedaba comida en los supermercados, no había gasolinas, en las estaciones de servicio las bombas no andaban, no había gas natural. Cuando la gente se fue a los estadios para poder dormir, porque en sus casas las temperaturas eran debajo de cero, se congelaron las cañerías y reventaron y se inundaron. Entonces, el precio de la energía fue de 25 dólares por megawatt a arriba de 9.000. Y un aspecto interesante es que yo hablé con gente que estaban en la ciudad de El Paso, y El Paso tuvo una situación similar en el 2011, y ellos decidieron, por los consejos que se le dio, invertir 4,5 millones para hacer lo que se llama el winterizing, o sea, tratar las turbinas para que no se congelen. Y no tuvieron problema, entonces, en el medio de estos cambios de temperatura. El resto de Texas terminó con una cuenta de arriba de 200 billones de dólares, que no está representada en esa otra carta que les estaba mostrando. Y acá también tenemos otro problema. Hace unos años hubo un apagón tremendo en Brasil que afectó a 60 millones de personas. De acuerdo a la NOAA, esto fue causado por el tiempo. De acuerdo al gobierno de Brasil, lo mismo. Sin embargo, el programa 60 Minutos trajo información diciendo que esto había sido un ataque hecho por hackers. Ahora, tanto 60 Minutos como NOAA tienden a ser lugares muy creíbles, y entonces acá tenemos uno de los dos está equivocado, obviamente, porque son dos historias diametralmente opuestas. Y entonces nos trae a esta parte que es una realidad nueva, tal vez, para muchos, que tiene que ver con la misinformación. ¿A quién le creemos? Y esto obviamente tiene montones de problemas sociales, porque de repente un partido político dice una cosa, el otro dice que no. La realidad es que todos los sistemas prácticamente hoy por hoy están integrados en la cirugía, por ejemplo, con robots, estamos dependientes de la electricidad, y para poder hacer estas cosas necesitamos un network que llegue a la casa para poder hacer estas cosas en la casa, para poder trabajar, educarnos. Entonces, de la misma forma que todas las casas venían con electricidad, agua y gas en el siglo XX, yo vengo pidiendo que en el siglo XXI vengan con Fast Access Internet para poder tener todo esto. Y por supuesto, cuando hay apagones masivos como el que hubo el 30 de julio del 12 en la India, la complejidad es tremenda, porque los servicios, por ejemplo, de computación, si la computadora de Dell se viene abajo, lo más probable es, cuando uno llama desde Estados Unidos, es que alguien en la India conteste. O sea, estamos en una economía global, y esa gente en la India, a través de Tata, ha subcontratado gente en Uruguay, en Argentina, para que en las peores horas en sus países, digamos de 12 de la noche a 8 de la mañana, lo atiendan empleados que están en otra parte del mundo. Si nosotros no incluimos a esa gente, no tenemos realmente una estrategia en el ciberespacio que es necesaria. Esto sucedió el 6 de junio del 2019. Me habían pedido que diera una charla, era el primer seminario en ciberdefensa en Argentina,
y di esa charla con respecto a la interdependencia de las infraestructuras críticas. Di la misma charla al Estado Mayor de Defensa del Uruguay el 10 de junio. Y el 16, que fue un domingo, hubo un apagón total que cubrió todo Uruguay, toda Argentina, partes de Chile, de Perú, de Paraguay y de Brasil. Y por supuesto, la OCE tenía miedos de que los filtros electrónicos para el agua, para que fuera potable, que no se podían usar, los hospitales que usaban generadores, a medida que se iban quedando sin combustible, la forma de reemplazar esos combustibles era con bombas eléctricas. Entonces, todas estas cosas se van sumando. Y para muchos de los jóvenes que dependen exclusivamente del teléfono celular, esto ha sido una experiencia de repente única, pero habla de la preparación que tenemos que darles a los jóvenes para que tengan otras alternativas. Acá ven dos columnas, una llamada telecomunicaciones, la otra llamada electricidad, y después todas las industrias, desde la parte financiera, los gobiernos, sistema de respuesta, transportación, el agua, la comida, la salud, todo está entre esas dos columnas. Si una de ellas se viene abajo, todo se viene abajo, es un efecto dominó. Y por supuesto, las interdependencias vienen de muchísimos ángulos. En algunos casos puede ser que haya un terremoto, pero también puede ser un ataque terrorista, puede ser un accidente. Por eso al principio yo les mencionaba, obviamente la lava no, ese es un accidente natural, no fue deliberado, pero entre la globalización, el deterioro que tienen las innovaciones, porque cada pocos meses o años tenemos nuevas tecnologías, las otras se convierten en obsoletas. Y por supuesto, en este amarillo claro tienen esa parte llamada regulación y desregulación, que son importantísimas. De acuerdo entonces al reporte del 21, estas eran por impacto las áreas importantes. Este mapa mundi, que prácticamente les está mostrando en cuestión de pocos minutos, ustedes pueden ver en este momento, esto tiene que ver con vuelos de aviones, y pueden ver cómo están yendo la mayoría de esos puntos hacia Europa y hacia Asia, porque eso es probablemente la noche en Estados Unidos. Y ahora van a empezar a ver de Europa, van a empezar a ir hacia Estados Unidos, que es la mañana de Europa. El punto de esto es para que piensen realmente en forma holística, de que esta es la forma que se transmiten enfermedades infecciosas. No importa en qué lugar uno viva, hoy por hoy la gente va de cualquier lado a cualquier lado, y también van las enfermedades. Entonces, no es solamente lo que haga la gente a nivel local, es lo que está sucediendo a nivel global. Ahora lo estamos experimentando por esta desgracia llamada COVID, pero esto no es nada nuevo. Entonces, para transformar el sistema sanitario, obviamente el precio de los análisis genéticos ha bajado en forma tremenda. Esto era algo que había salido en el Spectrum de 2010, y hoy por hoy, por unos $50, uno puede tener un mapa genético completo. También tenemos drones que traen remedios y sangre. Por supuesto, si no tenemos cuidado, esos mismos drones pueden también traer una bomba. Entonces ahí empiezan algunos otros aspectos a nivel social. Pero en términos generales, los problemas más grandes siguen siendo la aislación de la información. Cuanto más envejecemos,
vamos a ir a ver más especialistas y entonces la información está más desparramada a medida que envejecemos. Entonces, si miramos a la salud desde el día que nacemos o incluso previa al nacer hasta la muerte, hay un montón de cosas a las que estamos expuestos. Y entonces, ¿cómo podemos intervenir, prevenir, predecir? Porque eso va a afectar. Las vacunas, por ejemplo, son una forma, pero las máscaras también. Si miramos las incidencias del COVID en muchos de los países asiáticos, ha sido mucho menor eh, gracias al uso de esas máscaras. Eso es un aspecto cultural que esas poblaciones lo vienen haciendo desde mucho tiempo. En términos de empleo, yo pienso que los ingenieros biomédicos que pueda haber en la audiencia se van a beneficiar de estos dos lugares donde están las flechas rojas. O sea, a nivel micro, por el uso de la genética, la medicina personalizada, y a nivel macro, desde el punto de vista de la salud pública, todo esto tiene que estar combinado con los récords médicos que hoy por hoy esa conexión no existe y es muy lamentable. Los lugares estos dos en el medio de órganos, tejidos y el individuo, los pacientes individualmente, estas son las áreas que siempre fueron las clásicas, digamos, de ingeniería biomédica, pero esos dos extremos pienso que van a ayudar. La epidemiología y el surveillance a través de los medios sociales se ha convertido en armas tremendas. Como pueden ver acá, desde el lado izquierdo, ser niño a ser adulto, se va complicando cada vez más. Entonces, cuando llegamos a esta edad, acá este sistema se convierte en carísimo, porque ahí empiezan los reemplazos, los arreglos de partes. Entonces, eso genera que no haya dinero en muchos países desarrollados. Y por supuesto, la información está en distintos lugares. Los dentistas no comparten necesariamente con el médico o con el que trata con la visión, o el que está el psicólogo o el psiquiatra que está ayudando al paciente. Es más, la gente no quiere que esa parte esté incluida porque tiene miedo de que su empleador, que está pagando por el seguro médico, si se entera que tienen, digamos, depresión, no les den un aumento de sueldo, una posición mejor, los registros de vacunas, la gente que viene de otros países o se muda dentro de ciudades, más especialistas, más hospitales. Entonces, claro, se desparrama la información, pero también esta información que puede decir que yo estoy tomando un antidepresivo, si yo voy a la sala de operaciones y el anestesiólogo no ve que yo estoy tomando el antidepresivo, entonces yo me puedo convertir en otra estadística porque el antidepresivo puede tener conflicto con la anestesia. Entonces, cuando miramos al récord médico electrónico que deberíamos tener en el futuro, esta es toda la parte de geomedicina que les mencioné, desde los comportamientos, los freeways, el aire, la basura, todo eso es muy importante. Pero también está toda la otra parte que pienso que hay que incorporar otras partes de la vida. Pienso que la dieta, la nutrición, el yoga, el ejercicio de relajación, todo eso se puede enseñar en la escuela de la misma forma que enseñamos a lavar las manos. Y hay un montón de otros aspectos que tienen que ser incluidos. El Sistema Nacional de Carnes de Uruguay es un tema fabuloso para poder hacer la trazabilidad del ganado,
para aquellos que no están enterados, pero supongo que la mayoría deben de estar enterados de ese sistema. Es un sistema que sigue a la carne después que el animal ha sido cortado, ha sido puesto en cajas. Imagínense la tecnología que pueda avisarle a alguien que la carne que está en su refrigerador, debido a los sensores que tiene, no solamente le puede pedir a su mercado que mande más carne, pero que la que tienen está contaminada. Entonces, eso lo podríamos hacer a través del Departamento de Comercio, porque el Departamento de Comercio sabe muy bien de dónde vienen las comidas de distintos lados. Por ejemplo, si yo miro la cocina mía hoy, los mangos son de Brasil, las chauchas y las bananas vienen de Guatemala, y el salmón vienen de Chile, los abocados o palta y las frutillas vienen de México. En fin, todo viene de algún otro lado, y para poder hacer la trazabilidad eso se convierte en algo muy, muy importante. Lo importante entonces es esta complejidad que combina todos estos efectos sociales, intelectuales, de educación, del ciberespacio. No podemos mirar a ninguno de estos problemas como lo está demostrando el COVID. Es un problema educacional porque los niños de repente no pueden ir al colegio. Es un problema económico porque los restaurantes tienen que cerrar o tienen que llevar la comida. Es un modelo distinto de hacer negocio. Es un problema político de repente porque algunos no se quieren vacunar por razones políticas. Pero la raíz del problema es un problema de salud pública. Y el que tiene que estar a cargo tiene que ser alguien de salud pública. De la misma forma que en el caso de aftosa que les mencioné, tiene que ser un veterinario que entiende el problema animal, o en el caso que les mencioné de cólera, tiene que ser un ingeniero civil por lo de las cañerías. O sea, el que va a estar encargado del problema, de la raíz del problema, no de los síntomas, porque en cierta forma el cólera es un síntoma, la enfermedad es no tener las cañerías, ¿no? Para el caso del cólera. En el caso cuando estamos hablando de la contaminación del ganado, es también un problema de seguridad nacional, porque si todo el dinero, la entrada más grande del dinero que llega al país es por la venta del ganado, y alguien lo podría hacer adrede, se cierran las fronteras, no se vende el ganado, entonces es un sufrimiento económico para el país, pero la raíz es un problema que el veterinario lo va a resolver, no las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni nada, a pesar de que es un problema de seguridad nacional. Luis, sí. Perdón, estamos, o sea, necesitamos unos minutos para preguntas y respuestas, te aviso, para ir convergiendo. Gracias. Ya está concluyendo. Entonces, tenemos que enseñar a los estudiantes el pensamiento crítico, todo esto que yo les mencioné del crecimiento global, de la organización, es parte del problema. Cuando miramos a las cosas en los ojos de multidisciplinas, interdisciplinas, empezamos a ver otras cosas, otros ángulos, y la prevención es key. Yo pienso que todo está conectado y aún desconectado, y que tenemos que mirar a la gente, a los procesos, a la tecnología, y que la interoperabilidad de las infraestructuras críticas y esas interdependencias son requeridas para resolver los problemas también en la arena del ciberespacio. Y acá voy a parar de compartir. A ver, stop sharing. Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias, como siempre.
muy inspiradora. Diría a los estudiantes que cuando vamos con esta botella al aeropuerto, los de Homeland Security tienen temor por el líquido. Sí. La gente que tiene un entendimiento de los problemas de medio ambiente, no les preocupa el agua que pueda haber adentro, les preocupa el recipiente. La botella. Claro. Y ahora, debido al COVID, la gente que está agarrando esa botella tiene que usar guantes porque tiene miedo de las infecciones que se puedan agarrar a través de tocar la botella que la tocó alguien antes, lo cual hace 2 años nadie pensó en eso, ¿no? O sea, de que la botella podía estar contaminada. Entonces empezamos a ver cosas que ya estaban ahí. Nadie inventó esto, no es como un nuevo invento. Es pensar en una forma holística y ver cosas que antes no veíamos. Entonces, eso es lo que yo creo que es uno de los mensajes para los estudiantes en particular, de tratar de formar equipos. Esa era la pregunta que yo pedía. ¿Quién lo tiene que resolver? No va a ser solamente el ingeniero civil o el veterinario. Se necesita un equipo, se necesita gente en las fronteras que ayude a lavar la rueda de los coches que vienen de Brasil o que cruzan de Argentina para que no traigan cosas, y eso de repente los militares o los que sea lo pueden ayudar. Bueno, paro. Bien, Luis, bueno, mientras esperamos por las preguntas del auditorio, yo simplemente me gustaría, no te pude presentar, pero voy a hacer 2 resaltados que en el año 2009, cuando te recibimos, yo en aquel momento estaba como chairman del Congreso Internacional del IEMBS y IEEE de Buenos Aires. Me acuerdo que tu charla, que fue en Rosario, la primera charla, despertó algo que fue increíble, porque esos estudiantes era la primera vez que veían todo un abanico de transdisciplinariedad, que estaban muy metidos en sus propios temas y empezaron a ocurrírseles ideas, y fue realmente un disparador que luego, con tu conferencia, tu keynote del Congreso Mundial, yo pienso que ahí se cerró la parte iniciática de este ciclo. Y ahora yo te escucho y veo que muchas de las cosas que hablamos en aquel momento pasaron ahora, es decir, que te estabas anticipando 10 años. Correcto. De lo que fue la crisis y cómo abordarla desde un enfoque, bueno, multisistémico. Y un poco mi pregunta es, en base a tu experiencia en todos estos años y lo que has visto, es ¿cuál es el mensaje, por ejemplo, en este congreso que hoy acá tenemos especialistas o los diferentes capítulos, digamos, de IEEE, que permiten reunir un público dentro de la ingeniería, pero multidisciplinario? ¿Cómo pensás vos que se deben realmente abordar estos temas formando equipos que ya no son solo ingenieros biomédicos, o no son solo ingenieros eléctricos? Entonces, ¿cuál es tu visión del trabajo en equipo sistémico? Sí. Bueno, hay un par de cosas. Una de ellas es que yo he estado mirando en la literatura y en general la gente que pertenecía al IECubo se asociaba con el IECubo por esa área técnica en la cual querían saber image processing o signal processing o power energy. Bueno, y más adelante, a medida que pasaban los años, cuando ya eran más que adultos, se metían en los aspectos sociales. Yo creo que la urgencia que tenemos ahora en el mundo es tal que a mí me gustaría ver el reverso, que los estudiantes quieran tener un futuro próspero, donde corrijamos muchos de estos problemas. Entonces, que empiecen en el IECubo siendo miembros de la sociedad que tiene que ver con esos problemas sociales, y de ahí embarcar la tecnología que les interese. Entonces, con ese concepto me gustaría incluso formar un grupo de SSIT en Uruguay,
y para ayudar a que eso suceda. Y por supuesto, como lo he discutido otras veces contigo, me gustaría, cuando sea presidente en el 23 y 24 de esta sociedad, de tal vez tener ese meeting en el área de Uruguay-Argentina para el beneficio de la región. Hay también algunos aspectos que son muy importantes, y es cosas que suceden, y el escribir siempre ayuda, las presentaciones también ayudan, pero este es un capítulo que estaba en este libro, que se llamaba El uso de la tecnología para convertir la casa en safe haven. Y lo que sucedió, que esto fue previo a que Obama fuera presidente, fue en el 2006. Habían salido varios estudios mostrando que el sistema americano, como tenía 42 millones de personas sin seguro, inundaba las salas de emergencia. Entonces yo postulé, ¿por qué no usamos la casa con todas las tecnologías que tenemos? O sea, todo lo que pasó ahora con el COVID, imagínate 15 años atrás, porque eso fue Claro. Usando los networks, la computadora, el televisor, los teléfonos, para integrar un montón de cosas, las tarjetas de crédito para poder hacer las compras del supermercado. O sea, ahora está todo facilitado, pero en aquel momento no. Entonces, claro. Pensando en esos problemas, adelantándonos, yo creo que ayuda a empezar a generar las infraestructuras que van a ser críticas mañana, más que las que ya son críticas ahora. Entonces, y el problema es que no hay que concentrarse en esta tecnología o aquella, porque las tecnologías se están cambiando muy rápido. Y entonces es más el genérico, que es lo que estamos tratando de hacer. Y entonces, si partimos de esa base, la tecnología es algo temporario. Hoy usamos esto, mañana usamos aquello. Claro. Pero ¿cuál era el Claro, problema que originó eso, ¿no? Entonces, yo pienso que pensar en forma adelantada, crear grupos que piensan distinto, para traer ideas, para resolver cualquier problema, no es solamente el COVID. O sea, a mí me resulta increíble muchas de las cosas que están pasando, porque jamás pensé que la gente se iba a oponer a ser vacunados, por ejemplo. Si todo el mundo se hubiera vacunado, ya no habría COVID. claro. Pero, Gran pero, tema de antes, sí. pero eso es Bueno, y no es, aunque estuviera todo el mundo vacunado en Uruguay, si el resto del mundo no está vacunado, el problema no se arregló, ¿no? obvio, obvio. O sea, Luis, sí, tenemos que ir cerrando. Bueno, cómo no. tomo el guante tirado para organizar el Congreso cuando seas presidente. Bueno, Creo que Uruguay puede ser una muy buena sede para una sede internacional. Y desde ya agradecerte en nombre de los organizadores tu presencia y, como siempre, tu generosidad para explayar estos conceptos que son muy motivadores para los jóvenes y las nuevas generaciones. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos por participar. bueno, genial. Buena suerte a todos con el Congreso y nos vemos por allá. Un abrazo. Chao, Gracias, saludos a todos. igualmente.